A. Faber-Kaiser. Howard Phillips Lovecraft mencionó por vez primera al Necronomicon en el año 1922. La posibilidad de la existencia de lo que se presentaba como auténtica guía al feudo de los muertos suscitó de inmediato un inmenso interés en todo el mundo. Los libreros se vieron asediados por montones de pedidos, mientras que los anticuarios se lanzaron a la búsqueda febril de la misteriosa obra. A partir de entonces, se generó una viva controversia entre los partidarios de St. Joshua, de la Miskatonic University, en cuya opinión el Necronomicon no existió jamás. Atribuyendo la obra a Lovecraft mismo, y aquellos estudiosos de los conocimientos ocultos que estaban convencidos de la autenticidad del libro de los nombres muertos. En un texto publicado en 1938 por Wilson H. Shepard en The Rebel Press, Oakland, Alabama, H. P. Lovecraft resume la historia del Necronomicon. Puntualiza allí que el título original era Al-Asif, siendo Asif el término utilizado por los árabes para designar el rumor nocturno producido por los insectos, y que se suponía era el murmullo de los demonios. La obra fue compuesta por Abdul al-Azred, un poeta loco de Sana, en el Yemen, que habría vivido en la época de los Omeyas. Hacia el año 700 este poeta visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y pasó 10 años en la soledad del gran desierto que cubre el sur de Arabia, el Lab al-Khali o espacio vacío de los antiguos y el Done o desierto escarlata de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus que protegen el mal y por monstruos de muerte. Las personas que dicen haber penetrado en él cuentan que se producen allí cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Azred vivió en Damasco, en donde escribió el Necronomicon, y en donde circularon rumores terribles y contradictorios concernientes a su muerte o a su desaparición, en el año 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Khaldun, cuenta que fue asido en pleno día por un monstruo invisible y devorado de forma horrible ante un gran número de testigos aterrados por el miedo. Se cuentan también muchas cosas de su locura. Pretendía haber visto a la famosa Irem, la ciudad de los pilares, y haber hallado bajo las ruinas de cierta ciudad situada en el desierto los anales y los secretos de una raza más antigua que la humanidad. Fue un musulmán poco devoto, adorando entidades desconocidas que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Asif, que había circulado secretamente entre los filósofos contemporáneos, fue traducido al griego por Theodorus Piletas, bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo se sucedieron a raíz de este libro una serie de terribles experiencias, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Miguel. Después ya no se volvió a hablar más que esporádicamente del Necronomicon hasta que en 1228 Olaus Bormius hiciera una traducción latina del mismo, que fue impresa en 2 ocasiones, una en el siglo XV, en letras negras, y la otra en el siglo XVII. Ambas ediciones están desprovistas de cualquier mención particular, y únicamente puede especularse con la fecha y el lugar de su impresión a partir de su tipografía. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX en 1232, poco después de ser traducida al latín. La edición árabe original se perdió en la época de Bormius. Hay una vaga alusión a cierta copia secreta localizada en San Francisco a principios de siglo, pero que habría desaparecido con ocasión del gran incendio de 1906. No queda ningún vestigio tampoco de la versión griega, impresa en Italia entre 1500 y 1550, tras el incendio de la biblioteca de un habitante de Salem en 1692. Habría igualmente una traducción preparada por el Dr. Dee, que jamás fue impresa y cuyos fragmentos procederían del manuscrito original. De los textos latinos que aún quedan, uno del siglo XV estaría encerrado en el British Museum, y el otro del siglo XVII en la Bibliothèque Nationale de París. Un ejemplar del siglo XVII se halla en la Biblioteca Widener en Harvard, y otro en la Biblioteca de la Universidad Miskatonic en Arkham, en Massachusetts. Existe otro igualmente en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Existen probablemente numerosos ejemplares secretos más, y un rumor insistente asegura que un ejemplar del siglo XV forma parte de la colección de un célebre multimillonario americano. Otro rumor menos consistente asegura que un ejemplar del siglo XVI en versión griega está en poder de la familia Pickman de Salem. Pero este ejemplar habría desaparecido con el artista R. U. Pickman en 1926.
Esta es la historia que nos cuenta Lovecraft del Necronomicon. Los estudios más serios realizados sobre esta enigmática obra, tan buscada como desconocida, están recogidos junto con fragmentos originales en este dossier especial, cuya publicación creemos que satisfará a muchos de nuestros lectores. Salud. 2. Introducción. Por Colin Wilson. En el pasado agosto, Derlet, que había sido amigo y editor de Lovecraft, me dijo que a menudo recibía cartas de lectores que deseaban saber si realmente poseía un ejemplar de Al-Asif o el Necronomicon, del loco árabe Abdul al-Azred, o si podían consultar un ejemplar en la Universidad Miskatonic, en Providence. Siempre tenía que dar la misma respuesta, que si bien muchas de las obras mágicas citadas por Lovecraft existían, el Necronomicon era de su propia invención. En cierta ocasión, estando en la biblioteca de la casa de Derlet, Arkham House, en las afueras de Sauk City, Wisconsin, y mientras bebíamos una botella de excelente vino tinto californiano, le pregunté si creía que Lovecraft había basado a Al-Asif en algún texto mágico conocido. Mágico no, dijo Derlet. Por lo que yo sé, sacó la idea de un poema romano titulado Astronómica. Ya sabes que fue un perspicaz astrónomo. Yo no lo sabía. De hecho, poco era lo que conocía sobre Lovecraft aparte de sus obras. Hasta 1975 no encontré ninguna referencia sobre astronomía del poeta Manilio. Fue la biografía de Lovecraft escrita por Sparge de Camp. Cuando encontré a Derlet, yo ya estaba recopilando material para un libro sobre lo paranormal, que se publicó después como The Occult, y me hallaba profundamente concentrado en su final, esforzándome para hallar el sentido de libros como The Mages de Francis Barrett, Book of Ceremonial Magic de A.E. Watt y de Monolatra y de Nicholas Remy. Los encontré difíciles y confusos, pero al mismo tiempo me chocaba la similitud de tono de muchos pasajes con las citas de Al-Asif hechas por Lovecraft y otros trabajos del Camino de la Izquierda. Este de Remy, por ejemplo, trata del tema de los niños nacidos como resultado de cópulas con demonios. Una de las cuestiones que resultan más penosas de entender es el bronco silbido que estos niños emiten en lugar de llorar, su andar atolondrado y su manera de buscar en lugares ocultos. Debemos confesar que los demonios intervienen activamente, y se introducen en las madres, o en sus hijos no natos dotándoles de poderes que son completamente sobrenaturales. 1. Esto es muy parecido a una de las criaturas semihumanas de Lovecraft de Las colinas de detrás de Arkham. También había leído las obras de Aleister Crowley, recopiladas por mi amigo Roger Staples de la Universidad de Michigan, y encontré unos paralelismos tan sorprendentes, que me pregunté si Lovecraft y Crowley no se habían conocido. Derlet creía firmemente que no. De hecho dudaba sobre si Lovecraft había tenido noticia alguna vez de la Gran Bestia. Si así hubiese sido, parecía creer Derlet, lo hubiera rechazado por charlatán y presumido. Porque, por extraño que parezca, la filosofía de Lovecraft era científica y materialista. Aunque aborrecía el materialismo en su sentido comercial, el culto americano al dinero y al éxito, tuvo el raro orgullo de considerarse a sí mismo como descendiente de los racionalistas del siglo XVIII. En su época escolar, sus pasatiempos preferidos fueron la química y la astronomía. Aún adolescente, ya escribía una columna de astronomía en un periódico local. Podría creerse que las especulaciones del profesor Lowell sobre los canales de Marte estaban destinados a atraer la atención del joven Lovecraft, pero las rechazó como producto de una mente quimérica. La misma actitud adoptó con respecto al espiritismo, y en febrero de 1929 escribió una carta a Frank Belknap, una palabra sobre la estúpida tentativa de los espiritistas para razonar que la naturaleza no sólida, de la materia, como recientemente se ha probado, por los físicos atómicos, indica la realidad de su mítica, alma de la materia, o ectoplasma, y hace de la inmortalidad una idea menos absurda de lo que era antes. Sigue entonces argumentando que, aun consistiendo la materia en partículas cargadas eléctricamente, esto no prueba que sea de naturaleza espiritual. La actitud de Lovecraft, dijo Derlet, en conjunto estaba más cerca de la de su contemporáneo Charles Fort, el hombre que se sentía satisfecho coleccionando recortes de prensa sobre sucesos inexplicables, como lluvias de ranas vivas. Lo mismo que Fort, Lovecraft creía que la ciencia contemporánea es demasiado estrecha. En realidad, Lovecraft admiraba el Book of the Damned de Fort. Pero por lo que Derlet sabía,
Lovecraft y Ford nunca se conocieron ni mantuvieron correspondencia. Sprague de Camp no está tan seguro de esto. Cree muy posible que Lovecraft fuese presentado a Ford en una de sus muchas visitas a Nueva York, o durante el tiempo en que vivió allí. Evidentemente, Derlet conocía el tema mucho más que yo. Y así, con cierta desgana, fui abandonando la idea que había querido presentar en The Cult de que la mitología de Lovecraft se basaba en su conocimiento de la tradición mágica occidental. Todavía 2 años más tarde volví a pensar sobre ello en ocasión de haber leído la traducción inglesa de Le Matin des Magiciens de Louis Pauwels y Jacques Vallée. Básicamente, este libro es una ampliación de la tesis de Ford acerca de la estrechez de miras de la ciencia, y deduce su evidencia de la literatura sobre los ovni, la investigación paranormal y las ciencias marginales. Pero los autores presentan, asimismo, una interesante teoría de que ciertos escritores imaginativos, como Lovecraft y Arthur Machen, imaginaron cosas que más tarde se descubrió que eran ciertas. Machen escribió a su traductor francés Toulet: cuando estaba escribiendo Pan y The White Powder no creía que pudiesen ocurrir cosas tan extrañas en la vida real, ni siquiera que alguna vez hubiesen ocurrido. Desde entonces, y hasta hace muy poco, he tenido ciertas experiencias en mi propia vida que han cambiado totalmente mis puntos de vista sobre el particular. De ahora en adelante estoy absolutamente convencido de que nada es imposible en esta tierra. Pues bien, este pasaje es de excepcional interés porque menciona las 2 narraciones que más admiró Lovecraft. En realidad, The Novel of the White Powder casi parece ser puro Lovecraft. Trata sobre un hombre que, accidentalmente se administra una extraña sustancia usada por brujas en tiempos anteriores para sus transformaciones. Hacia el final del relato, el hombre queda transformado en una oscura y pútrida masa, hormigueante y corrupta, una repugnante podredumbre que no era sólida ni líquida, pero que iba fundiéndose y cambiando delante de nuestros ojos. Y en medio de ella, brillaban 2 puntos ardientes parecidos a ojos. Lovecraft cita esto extensamente en Supernatural Horror in Fiction. De acuerdo con los biógrafos de Machen, Aden Reynolds y William V. Charlton, Toulet fue a Londres para oír los misterios de los propios labios de los adeptos, pero parece que no ha dejado constancia de lo que Machen le dijo. Por otra parte, merece la pena releer The Great God Pan a la luz de la confesión de Machen. El tema se centra en un doctor de inclinaciones panteístas que cree que la naturaleza es el velo que cubre un maravilloso mundo de realidad espiritual. Cree que ha descubierto el modo de provocar esta mítica visión mediante una operación de cerebro. Los antiguos la invocaban mirando al dios Pan. Realiza la operación en una muchacha que se vuelve idiota. La visión de Pan acaba por ser demasiado horrible para que los seres humanos la soporten. La joven idiota vaga por las montañas y tiene trato sexual con una extraña criatura. Como consecuencia, concibe un niño que es bello y demonio. Es de notar aquí la transformación de Machen, el cual, desde un misticismo wordsworthiano, pasa a ser algo mucho más siniestro. Esto nos recuerda que la palabra pánico proviene de Pan. Además, parece que Machen esté sugiriendo a Toulet que en The Great God Pan, la visión subyacente es más real de lo que él mismo sospechaba al escribirla. Podría muy bien ser que estuviera exagerando o, simplemente, mintiendo para impresionar a su admirador francés. Todavía no se había dado a conocer como hombre mentiroso. Se tomó la molestia de explicar que ninguna de las experiencias que he tenido está relacionada con imposturas tales como el espiritismo, lo cual también parece descartar la posibilidad de que hubiera visto un fantasma. Powers y Vallée se inclinan a creer que la respuesta reside en la pertenencia de Machen a una orden mágica, llamada el Amanecer Dorado, fundada por MacGregor Mathers. Puede que, en parte, tenga razón. Pero el capítulo 9 de la obra biográfica de Machen, Things Near Far, describe ciertas experiencias que tuvieron lugar antes de que Machen perteneciera al Amanecer Dorado. En 1899, cuando vivía en la posada de Gray, Machen sintió que su inspiración le abandonaba. Al mismo tiempo, empezó a tener una serie de experiencias semialucinatorias. Una mañana, caminando por la avenida Rosebery, tuvo la sensación de andar sobre el aire, como si el pavimento se hubiese convertido en un almohadón. Una tarde, la pared de su habitación relució, se deformó y pareció como si fuese a desvanecerse completamente. Súbitamente, volvió a hacerse sólida de nuevo.
Esta curiosa experiencia fue el resultado de un proceso que él no quiso explicar. Todo lo que diría fue que se había encontrado en un estado de profunda depresión, un horror del alma, cuando se me ocurrió un proceso que tenía la posibilidad de aliviarle. Y sin dar crédito a lo que había oído de dicho proceso, ni desde luego tener un conocimiento preciso del mismo o de sus resultados, hice lo que había que hacer. Y aquí encontramos una cierta contradicción. En una carta posterior afirma que el proceso que se le ocurrió fue hipnotismo. Pero en Things Zero Irán Far parece negarlo. No podía haberme hipnotizado o magnetizado, o endemoniado hasta el estado que conseguí, por la buena razón de que nunca supe todo esto. Probablemente, lo que quiere indicar es que el resultado que consiguió no era una especie de autoalucinación o un sueño en estado de vigilia. Fue en este momento cuando la pared pareció a punto de desvanecerse, y notó la sensación de que algo que no sabía lo que era estaba sacudiéndose en sus cimientos. Tuvo miedo de estar muy cerca de la muerte, pero todo pasó y sintió una inefable paz de espíritu, un éxtasis jubiloso que duró varios días. En realidad, pues, no hubo una visión de horror, de entes perversos. Solo la convicción de que el mundo material se había manifestado como un velo sobre una realidad mucho más profunda. En sus relatos contó muchas cosas, pero sin un total convencimiento. Así pues, creyó que la visión sobrenatural de sus primeras narraciones era fundamentalmente cierta. Fue en esta época cuando ingresó en el Amanecer Dorado y trabó conocimiento con Yates, Crowley y Mathers. Si esto fuera un ensayo sobre Machen, y no sobre Lovecraft, citaría el largo ensayo sobre magia de Yates, en el que se describen ciertas experiencias mágicas llevadas a cabo por Mathers, y que no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que éste poseía algún extraño secreto sobre el conjuro de visiones. Pero nuestro objetivo son los orígenes mágicos de Lovecraft. Todo cuanto hay que decir es que el Amanecer Dorado enseñó la existencia real de otros niveles de realidad, otras dimensiones, habitadas por entes no humanos. Mi libro de Cult apareció en 1971. Al año siguiente se me pidió revisar un libro titulado The Magical Revival, de Kenneth Grant, un discípulo de Crowley y jefe de una organización de magia conocida como el Ordo Templi Orientis. Y en este libro, en un capítulo sobre nombres bárbaros de vocación, descubrí una sección sobre Lovecraft que sostenía las especulaciones que plantea Derlet en 1967. Grant hace observar, tanto el nombre como la obra de Lovecraft eran desconocidos de Crowley, a pesar de que algunas de sus fantasías reflejan, aunque distorsionadas, los temas más destacados del culto de Crowley. El culto de los nombres bárbaros, según Grant, arranca de más atrás de las primeras fases de la evolución, cuando tuvo lugar la transformación de la bestia en hombre. Explicó que la fuerza de los nombres bárbaros reside principalmente en el hecho de que son ininteligibles para la mente consciente, y, por consiguiente, están especialmente adaptados para la apertura del subconsciente. Y dedica una extensa tabla a detallar las semejanzas entre los dioses bárbaros de Crowley y los de Lovecraft. Crowley, señala, tenía también su libro sagrado, no al Asif, sino al Bel Legis, el libro de la ley. En realidad lo escribió él mismo en un estado de semitrance, y durante toda su vida continuó creyendo que le había sido dictado por Aiwass, un ángel guardián. Tanto Crowley como el Amanecer Dorado se refirieron a menudo a los grandes antiguos, nombre que Lovecraft da a su raza de dioses. Lovecraft habla del yermo frío, un reino situado más allá de nuestro espacio y tiempo. Crowley habló del yermo frío llamado Hadith. Lovecraft habló del gran Cthulhu que yace soñando en Errelie, Crowley del sueño original de los grandes antiguos. Y Grant declara que el culto a Aiwass de Crowley, o Aiwass de Cadie, puede ser rastreado hasta un periodo que inspiró la secular tradición draconiana de Egipto que se dilató hasta las primeras dinastías, cuyos monumentos dejaron deteriorar los adversarios del culto primitivo. Estas dinastías fueron borradas con el fin de destruir todo rastro de un supuesto culto al diablo. Todo esto hace suponer que la ficción de Lovecraft fue, básicamente, más real de lo que suponía. En un libro posterior, Night Side of Eden, Grant llega aún más cerca de los notables paralelismos que hay entre la tradición gnóstica y cabalística y la mitología de Lovecraft, un asunto sobre el cual volveremos más adelante. Por tanto, todo esto ahondó mi convicción de que a pesar de su beligerante racionalismo,
Lovecraft sabía bastante más de lo que suponía Derlet sobre la tradición mágica. Y en 1976, esta convicción empezó a tomar forma definida cuando tuve noticia de las investigaciones de Robert Turner, jefe de la Orden Mágica de la Piedra Cúbica, y devoto de las obras de Lovecraft. Pero antes de hablar de la búsqueda del Necronomicon original, es preferible explicar cómo llegué a estar involucrado en el relato de Lovecraft y poder, entonces, analizar más de cerca su personalidad. Me encontré por primera vez con la obra de Lovecraft en el verano de 1959, cuando me hallaba con mi esposa en la granja de un viejo amigo, Mark Helfer. El escenario era apropiado. La granja no está lejos del castillo de Corfe, donde el joven rey Eduardo fue asesinado por su madrastra en 978. Se cree que las ruinas están encantadas por una mujer sin cabeza, aunque nadie está seguro de su identidad. La casa de la granja de Mark Helfer data de algunos siglos atrás, y sus paredes tienen un espesor de varios pies. Por tanto, el lugar es más bien frío. En nuestro dormitorio descubrí un ejemplar de The Outsider and Others, encuadernado en negro y con un papel tan pobre que tenía los bordes raídos y amarillentos. El título me interesó porque mi primer libro había sido The Outsider. Leí gran parte de él antes de abandonar la granja al día siguiente. Me impresionó la originalidad de Lovecraft. El tono era tan característico como el de Poe, Machen o M.R. James, pero el estilo me pareció de aficionado. El lenguaje de Lovecraft carecía de sensibilidad. Aquel día, yendo hacia North Devon, empecé a hablar a Joy sobre Lovecraft y toda tradición de relatos de terror. Me parecía muy claro que Lovecraft era uno de mis marginados, un romántico que encontró intolerable el mundo real. En The Outsider evité deliberadamente escribir sobre fantasiosos, cuya relación con el mundo real es más o menos negativa, y me centré en hombres como Dostoyevsky, Van Gogh, Nietzsche y Gurdjieff, todos ellos hombres que abrigaban la idea de que debería hacerse algo con la futilidad y trivialidad de la existencia humana. Los fantasiosos dan simplemente la espalda a la realidad, esperando que así desaparezca. Por esto no alcanzarán nunca la grandeza moral de Tolstói o Dostoyevsky. Como resultado de la lectura de Lovecraft, pensé que las fantasías habían aportado una contribución importante a este problema de la trivialidad cotidiana, y que merecería la pena escribir una continuación de The Outsider que tratara sobre el particular. En este viaje desde el castillo de Corfe hasta North Devon esbocé por completo The Strength of Dream. El libro empezaba con un estudio sobre Lovecraft, el cual ocupa un lugar central en el argumento. El año siguiente hice un viaje a América, bajo los auspicios del Instituto de Artes Contemporáneas de Washington. Hasta entonces había tenido dificultades en obtener libros y discos americanos, ya que debía pagarlos en libras esterlinas, por lo que decidí gastar algunas de las ganancias de mis conferencias en autores y compositores que durante tanto tiempo había codiciado. Tan pronto como llegué a Nueva York, me dirigí a la librería más cercana, examiné el catálogo para ver qué obras de Lovecraft estaban impresas, y las pedí todas. En la sección de libros del New York Times apareció una interview que se me hizo. August Derleth, que dirigía Arkham House Publishers, me escribió a Washington. Me indicó que deberíamos conocernos, lo cual me fue imposible en aquel viaje, pero, al menos, iniciamos una correspondencia que se prolongó hasta su muerte. Algunas semanas más tarde, encontrándome en Providence, Rhode Island, se me programaron unas conferencias y seminarios en la Universidad Brown, la Miskatonic de Lovecraft. Cuando supe que su biblioteca contenía una colección Lovecraft, dediqué un día entero a leer sus cartas inéditas y manuscritos. Lo primero que me causó una enorme sorpresa fue el racismo de Lovecraft. Fulminaba vengativamente a judíos, negros, hispanos, árabes, polacos y el resto de la escoria que encontraba en los autobuses de Nueva York. Al principio de su carrera, Lovecraft era partidario del pensamiento de Nietzsche. Al igual que creía que la raza humana se compone de amos y esclavos, y esto hace que haya dos moralidades distintas completamente. Ello confirmó mi opinión de que el impulso básico que hay tras la obra de Lovecraft es un deseo de escapar a la realidad cotidiana, de hecho hacia lo que de algún modo le haga vengarse de la realidad que tanto le asqueaba. Tanto Sprague de Camp, 2, como Lynn Carter, 3, han discutido conmigo este punto, así como también con Derleth. El propio Lovecraft
habló sobre ello ampliamente en una de sus cartas fechada el 30 de octubre de 1929. Escribió: "No soy el único en ver un problema realmente serio para el esteta sensible que quiera mantenerse vivo en medio de las ruinas de la civilización tradicional. De hecho, en el hombre moderno interesado por lo creativo es tan general una actitud de alarma, dolor, disgusto, retroceso y estrategia defensiva, que muchas veces he intentado permanecer callado por temor a que mi sentimiento personal pudiera ser confundido con un sentido de imitación afectada. Dios, hombre, observad esta lista. Ralph Adams Cram, Joseph Woodcraft, James Truslow Adams, John Croer Anselm, T.S. Eliot, Aldous Huxley, etc. Cada uno tenía un plan de escape diferente, aunque cada uno reconoce que es lo mismo aquello de lo que hay que escapar. Pero todo esto apenas llega a ser una crítica de Lovecraft, no más de lo que se hizo de Eliot o Huxley. Parece lastimoso que todos ellos desearan escapar, y sin embargo, cada uno de ellos se aferró a sus propios valores. Y yo, ciertamente, sería el último en condenarlos. Mi interés personal por Lovecraft arranca del hecho de que yo, lo mismo que él, fui muy sensible en mi adolescencia y primera juventud. Solía pasear por Londres en una especie de paroxismo, de aborrecimiento por la moderna civilización. Pero era consciente de que tal actitud era negativa, casi suicida. Y en la época en que empecé de outsider, a los 23 años, pude ver claramente que el problema consistía en cómo dejar de estar a la defensiva, cómo crear nuevos valores en lugar de, simplemente, intentar conservar los antiguos. A pesar de ello, no siento más que admiración por la magnífica intransigencia de Lovecraft frente a un mundo que se le aparecía fútil y destructivo. Mi propio método de criticar a Lovecraft fue escribir 3 obras de ficción basadas en los mitos Cthulhu, The Mind Parasites, The Philosopher's Stone y The Return of the Yoigor. La primera de ellas fue escrita por indicación de Derlet y publicada por Arkham House en 1966. También a petición de Derlet, escribí la novela corta Tales of the Cthulhu Myths. Originalmente tenía la intención de que no fuese más que un relato corto, pero nunca me he sentido cómodo en un medio que dispone de un espacio tan pequeño para desarrollar las ideas. Return of the Yoigor me hizo dar perfecta cuenta de que habíamos estado equivocados respecto a los últimos años de la vida de Lovecraft. Su creatividad se agotó. Repetidamente manifestó a sus amigos que había decidido dejar de escribir. La razón es que la narración Lovecraft tiene una finalidad necesariamente limitada. El patrón básico de la mayoría de sus relatos es el mismo. El narrador empieza diciendo a su auditorio que acaba de hacer un descubrimiento verdaderamente terrible que casi le ha hecho perder la razón. Él siempre había sido una persona equilibrada y normal, que no creía en lo sobrenatural, pero que había ido a vivir a la vieja casa de Arkham, o Dunwich, o Innsmouth, y entonces había visto con sus propios ojos. La atmósfera de los relatos es claustrofóbica, tal como se intentaba que fuera. Se penetra en el interior del mundo de Lovecraft, como si se traspasara un pequeño portal con una gran puerta de piedra. Pero como este mundo es tan pequeño y claustrofóbico, no tiene espacio para su desarrollo. En la época en que tenía 40 años, Lovecraft ya había tocado todas las variaciones sobre el tema, explotando la vena hasta agotarla. El filósofo Kierkegaard sufrió un colapso y murió el día en que retiró su último dinero del banco. Podría considerarse que Lovecraft empezó a morirse cuando se dio cuenta de que había extraído del lodo la última partícula de plata. Puede parecer una idea algo absurda que un hombre desarrolle un cáncer sencillamente porque ha dejado de emplear su imaginación. Lejos de ser absurda, creo que es la clave esencial de la vida de Lovecraft y de su trabajo. Una vez hayamos comprendido este punto clave, y lo combinemos con el relato de Machen sobre lo que sucedió aquella tarde en Gray's Inn, creo que estaremos en situación de poder responder a algunas preguntas básicas sobre el Necronomicon. T.S. Eliot indicaba que, si se examina con objetividad, la existencia humana tiene una calidad pueril. Nacimiento, copulación y muerte. Y el mismo Lovecraft nunca se cansaba de afirmar que nuestra propia cortedad de vista es la que nos permite conservar la tranquilidad de espíritu. No es pesimismo superficial, sino que se trata de una afirmación objetiva sobre la existencia humana. Y añadiría yo, no veo ninguna razón por la que no pudiera ser la base para una filosofía optimista o religiosa.
Los seres humanos son como caballos con anteojeras, atrapados en un momento presente perpetuamente trivial. Cuando un niño llora sobre un juguete roto decimos que ha perdido la perspectiva. Pero si se piensa sobre ello de forma objetiva, puede verse que este acto es aplicable a todos nosotros. El arte y la ciencia son tan importantes porque nos permiten observar las cosas desde arriba, con una cierta perspectiva. Pero cuando un astrónomo deja su telescopio, tiene que buscar en su bolsillo la llave de la puerta principal. El tiempo nos tiene agarrados por el cogote. Por extraño que parezca, la mayor parte de las personas parece aceptar esto sin que les importe. Quizás se deba a que la mayoría de ellas están ocupadas en sus problemas cotidianos. Pero ni siquiera aquellas que no tienen demasiados problemas parecen ser capaces de aceptar esta extraña y trivial cualidad sin sentir que algo anda mal. Recientemente, una anciana dama, superviviente de la era eduardina, dijo por televisión que podía recordar la época en que la mayoría de caballeros no hacían nada útil con sus vidas. La mañana la pasaban en el club, la tarde jugando al billar y haciendo visitas, el atardecer jugando al bridge. Para mí, esto suena igual que una fórmula de locura. Para la mayoría de la gente, esto suena como una envidiable y placentera manera de emplear la propia vida. La respuesta, creo yo, es que en un pequeño porcentaje de la humanidad, aproximadamente un 5% para ser precisos, tiene una especie de anhelo incorporado de finalidad. Estas personas se conocen como el 5% dominante, y la misma cifra parece aplicable a los grupos animales. El por qué esto sucede así no hay nadie que pueda explicarlo. Probablemente, Lovecraft hubiese dicho que esto es puramente biológico. Para que una especie sobreviva, un cierto número de individuos debe poseer un impulso que los lleve más allá de las necesidades diarias. De otra forma, cuando alcanzase un cierto grado de bienestar y estabilidad, degeneraría rápidamente. De hecho, se sabe por la historia que las naciones se vuelven blandas cuando pueden vivir en el lujo, aunque dichas naciones a menudo consigan producir una gran civilización. Esto se debe a que su 5% dominante posee un impulso que no se erosiona con el bienestar. Dichos hombres poseen, repito, un anhelo interior para la finalidad. El resultado sorprendente es que si se ven privados de una finalidad por las circunstancias de sus vidas, se convierten en unos seres frustrados y propensos al suicidio. Esta es la historia básica de los marginados. Antes de que descubran una finalidad, pueden estar cerca de la locura, sufriendo depresiones suicidas. Y el sentido de la finalidad puede tomar las formas más extrañas, como en el caso de George Fox, el fundador del cuaquerismo, que iba andando por la ciudad gritando, la desgracia caerá sobre la ciudad maldita de Litchfield, conducta que en la actualidad lo conduciría al manicomio más cercano, o como Lawrence de Arabia, alistándose a la RAF como un ciudadano particular. Obsérvese por favor que no estoy diciendo que el 5% dominante sean hombres geniales frustrados. Pueden ser estúpidos y su predominio es posible que solo les convierta en tiranos. Pueden ser deshonestos, y esto les convierte en unos timadores. Pueden ser supersexuados, y esto les convierte en unos sátiros o ninfómanas, puesto que hay tantas mujeres dominantes como hombres dominantes. Cada enlace sindical, cada sargento mayor, cada cantante de música pop y cada hombre de negocios con éxito, pertenece al 5% dominante. Está todavía por escribir un interesante libro sobre algunos, marginados, algo menores que fueron destruidos por el sentido de puerilidad. En él se podría incluir, por ejemplo, al archiduque Rodolfo de Austria, que se suicidó con su amante en Maeling, y al cantante de rock Elvis Presley, que murió de un ataque al corazón a los 42 años. Los dos pertenecieron de forma natural a la minoría dominante, y se vieron privados de su propia expresión por una serie de circunstancias fuera de lo común, el archiduque Rodolfo por ser hijo del emperador Francisco José de Austria, y Elvis Presley por el inmenso éxito que lo convirtió en prisionero de su propia mansión. Volvamos ahora a la biografía de Sprague de Camp sobre Lovecraft o a la del propio Derlet H.P.L. A Memoir, y consideremos la carrera del recluso de Providence. Providence es un lugar bastante agradable, con sus casas revestidas de madera y calles flanqueadas por árboles. Pero en 1890, cuando H.P.L. nació, debía haber sido la más provinciana de las ciudades provincianas.
Cho una vez describió el Dublín de su niñez como aquel infierno de mezquindad, pero, por lo menos, era una capital llena de actores, artistas y literatos. En comparación, Providence debe haber parecido tan remota como un pueblo en mitad de la Antártida. Esto significa que desde el momento en que empezó a hablar hasta que llegó a la edad de 21 años, Lovecraft nunca frecuentó o habló con nadie cuya mente no fuese completamente vulgar. Su padre murió loco, probablemente de sífilis, cuando él tenía 8 años. El mismo Howard solo era un niño nervioso y delicado, infinitamente mimado por su madre. La relación con ella podría llamarse proustiana, y es sorprendente que consiguiera evitar convertirse en homosexual. Lovecraft era un lector obsesivo que pasó los primeros 21 años de su vida en una biblioteca. Y aquí, supongo, puedo al menos invocar una similitud de circunstancias, ya que también nací en una ciudad de provincias y estropeé mis ojos a la edad de 12 años leyendo durante 10 horas al día. Aún puedo recordar con toda claridad aquella extraña sensación de desconexión con el mundo real, la sensación de que la vida es una especie de sueño o ilusión. Para la mente juvenil que se ha nutrido con ellos, los libros parecen convertir de alguna manera en superfluos los acontecimientos reales, como si fuesen una imitación de una realidad más apasionante. Y el contacto con el mundo cotidiano solo produce resentimientos, de ahí la creencia de Axel de que la vida debería ser vivida por nuestros criados. Pero la realidad se niega a tolerar a los soñadores románticos, parece complacerse en zarandearlos hasta que sus dientes rechinan. Y esto es el motivo que el rechazo que del mundo del romántico se convierta en un furioso resentimiento. Sospecho que algunos de los románticos del siglo XIX se suicidaron a causa del resentimiento, de un deseo de devolver a Dios su ticket de entrada. Pero el rechazo de Lovecraft nunca fue tan sano como el de Nietzsche o Dostoyevsky. Para agitar el puño ante Dios, como el Manfred de Byron, es necesaria una cierta confianza en uno mismo que proviene de una buena salud física y de un convencimiento de superioridad. Pero la salud de Lovecraft era pobre, estuvo semanas enteras en un estado de fatiga y letargo mortales, durante los cuales, el gran esfuerzo de incorporarme es insoportable. Solo estoy medio vivo, una gran parte de mi energía se consume en incorporarme o andar. Mi sistema nervioso es una ruina hecha pedazos y estoy totalmente aburrido y decaído, excepto cuando encuentro algo que me interese particularmente. A Lovecraft no solamente le faltaba la confianza que proviene de la salud, también le faltaba la confianza que se deriva de la posición social y la buena educación. Su salud, y quizá su desagrado por el estudio organizado, le impidió asistir a la Universidad Brown. Peor aún, le faltaba alguien a quien admirar entre sus contemporáneos. La América de los años próximos a 1910 era algo así como un desierto cultural. ¿Quién lee actualmente a Ellen Glasgow, a Edith Wharton o a William Dean Howells? ¿O incluso a H. L. Mencken? En Inglaterra había la generación de Cho, Wells y Chesterton, que era de esperar que no gustasen a Lovecraft. Prefería a Poe, a Arthur Machen y, más tarde, a Lord Dunsey. Pero ninguno de los tres era realmente bastante bueno para ser imitado. Lo peor de Poe es embarazosamente malo, e incluso lo mejor es demasiado prolijo. Y un escritor joven necesita de modo apremiante a alguien a quien admirar e imitar, ya que está aprendiendo a crear su propio estilo. En su forma de escapar del estado de crisálida de la adolescencia. Lovecraft imitó a Poe, pero era lo suficientemente buen crítico para saber que el resultado era insípidamente malo. Ese tellón es un cadáver mutilado. Yo solo sé por qué, y tal es mi conocimiento de ello que estoy a punto de ver apagarse mi cerebro por miedo a ser despedazado de la misma forma. Los corredores oscuros y sin fin de la fantasía ancestral barren la negra y amorfa némesis que me lleva a la autoaniquilación. Este atroz fragmento de escritura procede de una narración llamada The Hound. Sin embargo, tal como podría sospecharse, no se trata de un fragmento de juventud, fue escrito en 1922, cuando Lovecraft tenía 32 años. Revela que permaneció siendo un torpe adolescente durante un tiempo bastante más largo que la mayoría de las personas. En términos artísticos, este problema era sencillo, simplemente no había podido encontrar lo que T.S. Eliot llama un objetivo correlativo, es decir, un argumento y unos personajes adecuados que personifiquen la esencia de sus sentimientos.
Una corta narración llamada Dagan, que Lynn Carter califica de excelente y que data de cuando tenía 27 años, revela su problema básico. Un marinero náufrago se encuentra en una isla del Pacífico que parece haber emergido en alguna convulsión volcánica. La isla apesta a pescado muerto y está cubierta con un limo negro. Al cabo de varios días de deambular por ella, el náufrago encuentra un monolito tallado con extrañas criaturas en forma de pez grabadas en él. Y mientras está contemplándolo a la luz de la luna, un monstruo escamoso sale del mar y lanza sus enormes brazos alrededor del monumento. Inevitablemente, el marinero se vuelve loco y despierta en un hospital de San Francisco. Pero cuando la luna está en cuarto creciente o menguante, veo la cosa. Ahora está subiendo pesadamente las escaleras. No me encontrará. Dios mío, esa mano. La ventana. La ventana. La idea de un hombre que va a ser devorado vivo garabateada en una hoja de papel es absurda. La esencia de la narración reside precisamente en la escena del hombre estando de pie en la fangosa isla, contemplando el monumento a la luz de la luna y viendo entonces algo enorme, repugnante y parecido a Polifemo, saliendo del mar. Pero como un joyero poco hábil, ha montado esta visión sobre un engaste pobre y de poca calidad. Lo cual nos lleva a un punto importante. Muchas de sus más interesantes visiones provenían de sueños. August Derleth ha compendiado en un volumen fascinante los sueños de Lovecraft, extraídos de sus cartas, y de los relatos basados en ellos, 4. Y las cartas esclarecen que, por alguna extraña razón, Lovecraft tuvo una pesadilla cada noche de su vida. Describe, por ejemplo, un sueño en el cual iba a un cementerio con su amigo Samuel Labmin, y también cómo levantaban la losa de un sepulcro, como Labmin descendía a una cámara subterránea dejando a Lovecraft esperando en el otro extremo de una línea telefónica. Entonces, Labmin ve algo horripilante, y dice, por el amor de Dios, todo ha terminado, lárgate. Y cuando Lovecraft llama a la tumba diciendo, Labmin, ¿estás ahí?, una voz gutural y hueca le responde, imbécil. Labmin está muerto. El sueño está relatado, y estropeado con adjetivos, en The Statement of Randolph Carter, y entonces vino hacia mí el supremo horror, la increíble, impensable, casi inmencionable cosa. Un psicólogo podría considerar que la mente subconsciente de Lovecraft le estaba proveyendo profusamente de temas para que los escribiese. Se hallaba viviendo en unas aguas culturales estancadas, manteniendo correspondencia con varios escritores de revistas de ficción de poca categoría que eran incluso menos sofisticados que él, mimado por su madre o sus dos tías y padeciendo dolores de cabeza y apatía. Debía permanecer infinitamente lejos de los lugares en los que le habría gustado estar, como Grecia, Italia o Egipto, y de los escritores que admiraba. Se daba cuenta del abismo que había entre Weird Tales y la labor de los grandes maestros europeos. Sobre todo, no hay duda de que era uno de los miembros del 5% dominante. Hubiera disfrutado mezclándose con otros como él. Si el destino le hubiese sido propicio habría nacido con suficiente dinero para poder vivir en Londres o Roma y mezclarse con sus iguales. Se hubiera sentido a sus anchas comiendo con Ronald Fairbank en el Café Royal o bebiendo vino con Norman Douglas en Capri. Pero era el hijo de un viajante de comercio, no como Henry James, que era nieto de un millonario. Incluso cuando murió, su capital no llegaba a $20,000. Le gustase o no, estaba pegado al monótono y más bien mediocre lugar en que había nacido, el distrito College Hill de Providence. Y aceptaba este sentimiento de privaciones y aburrimiento. Los libros son cosas muy endebles. Ni usted ni yo, con todos los clásicos que hemos leído, disfrutamos de la 100ª parte de Grecia y Roma de lo que disfruta el millonario cuyos yate y coche le permiten vagabundear bajo los cielos mediterráneos. 14 de febrero de 1924. Nunca pasa nada. Quizá este es el motivo de que mi fantasía salga a explorar extraños y terribles mundos. Mi vida cotidiana es una especie de letargo desdeñoso, desprovisto por igual de virtudes y de vicios. No soy de este mundo, sino un espectador de él, divertido y algunas veces disgustado. Detesto la raza humana, sus apariencias y concupiscencias. Para mí, la vida es un arte delicado, aunque creo que el universo es un caos sin sentido desprovisto de valores últimos.
3 de febrero de 1924. Está atrapado en un mundo que detesta. Quizá hubiera debido trasladarse a otro lugar, pero no pudo vencer su letargo. Su experiencia de vivir en otra ciudad, Nueva York, fue tan frustrante que finalmente destruyó su ilusión de escapar de Providence. Resulta sorprendente que no intentara suicidarse como su amigo Robert Howard, el creador de Conan el Guerrero. Pero tenía un poderoso aliado, su mente subconsciente. Lo cual nos remite a Machen y a lo que sucedió en aquella tarde del año 1899. Machen siempre rechazó entrar en detalles sobre la experiencia. Nuestras únicas pistas parecen ser sus dos afirmaciones contradictorias sobre la hipnosis. Pero esto, por lo menos, elimina la posibilidad de que Machen realizara cualquier forma de ritual mágico, quizá alguna invocación al demonio. Cuando dice que no era hipnotismo, quiere significar que no se trataba de un sueño o alucinación. Además, comunica a su amigo Mansen Havens: puedo decirte que el proceso que sugería el fenómeno era hipnotismo, no puedo decir más. Excepto esto, que estoy completamente seguro de que mi proceso no se debe a eficaces ex opere operato, por actos eternos. Los estudiantes de magia dicen que sus rituales son eficaces ex opere operato. Funcionan como el encender una luz eléctrica, no por autohipnosis. Todo esto da a entender que lo que hizo Machen fue de alguna manera un intento de ponerse en contacto con las fuerzas más profundas de su mente subconsciente. Aunque, incluso esta explicación, da como resultado más preguntas que respuestas, siendo la más evidente: ¿por qué deben proporcionar revelaciones las fuerzas del subconsciente? Sueños sí. Neurosis sí. Incluso delirios, alucinaciones o paranoia. Pero no visiones místicas. Según Freud, desde luego, las visiones místicas son delirios. Pero esto también elude la pregunta, ya que Freud fue reduciendo el misticismo a una especie de ilusiones. Machen afirma que lo que le sucedió no fueron ilusiones o autohipnosis. En su notable trabajo Human Personality and its Survival of Badal Ideat, el investigador en física F. W. H. Myers sugirió un intento de respuesta. Myers dedica un capítulo a los genios, a las personas que demostraron tener poderes notables cuando eran muy jóvenes. En particular a los prodigios de cálculo, niños que pueden realizar enormes cálculos en segundos o minutos. En una presentación del libro de Myers en 1961, Aldous Huxley puso los puntos sobre las IEs preguntando: ¿es la casa del alma un mero bungalow con una bodega? ¿O tiene una escalera que sube por encima del nivel de la conciencia con una base de basura debajo? Freud, señala Huxley, sostenía el bungalow sobre un punto de vista de cimientos, pero algunos casos de notable genialidad parecen sugerir que el hombre posee una mente superconsciente, así como una inconsciente, y que también es extraña a la personalidad cotidiana. Hace algunos años, me dediqué a desarrollar estos puntos de vista de Myers y Huxley. La causa inmediata fue una serie de ataques de pánico, producidos por mi sobrecarga de trabajo, que casi me llevaron a un derrumbe nervioso. He narrado la historia con detalle en mi libro Mysteries, por lo que no la voy a repetir aquí. Todo lo que hay que decir es que mis luchas contra estos ataques nocturnos de pánico me convencieron de que Myers y Huxley tenían razón al creer que la personalidad tiene un desván superconsciente, aunque en dicho desván hay muchos niveles. De hecho, puede ser más exacto emplear la imagen de un gran bloque de pisos en lugar de una casa con dos azoteas. Lo mismo, supongo, puede aplicarse a los cimientos. El inconsciente debe tener muchos niveles. Me sentí particularmente atraído por el fenómeno conocido por la personalidad múltiple. En una situación de gran tensión, algunas personalidades pueden dividirse en dos o más personas diferentes. Se comportan como entidades distintas, como si una serie de almas tomaran posesión del cuerpo. Myers también había comentado esto en su libro. Habla, por ejemplo, del intrigante caso de Louis Vivet, un muchacho delincuente que, asustado por una víbora cuando tenía 14 años, empezó a sufrir ataques epilépticos mostrando síntomas de histeria. Entonces desarrolló una personalidad completamente degenerada, borracho, pendenciero y codicioso. Hallándose en el hospital afectado de una parálisis en un lado, lanzaba largas peroratas, insultaba a los doctores y se comportaba con una impudicia propia de los monos.
Era dado a hacer discursos sobre política de izquierdas y ateísmo. Los doctores experimentaron con magnetismo, y descubrieron que con una aplicación de acero, la parálisis se desplazaba al lado izquierdo de su cuerpo. Cuando esto sucedía, su personalidad cambiaba radicalmente, se volvía sensible, modesto y razonable, y no quería hablar sobre política o religión basándose en que no sabía nada de estos temas. Parecía como si el shock producido por la víbora hubiese disociado de alguna manera los lados derecho e izquierdo de su cerebro, y le hubiese dado dos personalidades independientes. En muchos casos de personalidad múltiple, el paciente se divide en 3 o más personas diferentes. En el reciente caso, Sibel, relatado por Flor Arites Schreiber, había 16. Lo interesante del asunto es que las personas forman a menudo una jerarquía, como si estuviesen dispuestas en escalera. Las más elevadas lo saben todo sobre las que están por debajo de ellas, y en muchos casos, la personalidad situada más arriba presenta un control y una madurez mayores que los que demuestra tener el paciente en su vida real. Además, cuanto más abajo se mira la escalera, tanto más infantiles y limitadas se hacen las personalidades. En el caso de Doris Fischer, que se produjo aproximadamente en el cambio de siglo, la personalidad más inferior era poco más de una grabadora, desprovista por completo de vitalidad y capacidad para pensar. El psicólogo Pierre Janet hizo la interesante observación de que cuando las personas están inmersas en un estado de ansiedad o depresión permanente, se hacen más estrechas, como si trataran de economizar energía vital. Algunas veces se estrechan tanto que pierden el sentido del olfato o del tacto. Lo más extraño es que la personalidad amplia aún permanece, y Janet descubrió que a menudo podía comunicar con ella mediante susurros. Por ejemplo, podía ordenar con un susurro a un paciente histérico que levantara un brazo, y éste obedecía. Seguidamente le preguntaba con su voz normal por qué tenía su brazo en el aire, y el paciente quedaba asombrado y confuso al verlo. He sugerido que se podría concebir la personalidad total como un círculo, como la luna llena. Pero una persona que desarrollara su personalidad total sería casi un dios. Muchos de nosotros quedamos bastante más restringidos. Somos supercautos y estamos supertensos. Incluso la personalidad más vital y abierta no es probablemente mayor que una simple cuarta parte de la luna. Ahora repito, lo extraño parece ser que, en algún sentido, la personalidad total no tiene que desarrollarse. Ya está ahí, como por ejemplo, la curiosa capacidad de los prodigios del cálculo. Estoy de acuerdo en que esto es una paradoja, pero existe un número tan grande de evidencias que hace pensar que es verdad. Nos restringimos a nosotros mismos. Por ejemplo, alguien puede sentirse débil, nervioso y enfermo sencillamente por no poder abrirse, relajarse en la personalidad más amplia. Algunas de las crisis que fuerzan a una persona a recurrir a sus reservas vitales pueden hacer que la enfermedad se desvanezca en una sola noche. Wilhelm Reich estaba empleando un concepto similar cuando hablaba de la personalidad blindada, cuando una persona desarrolla ciertas características en forma de defensa. Quedan atrapadas en el blindaje, tomándolo por su propio yo real. Por tanto, lo que estamos sugiriendo es que poseemos una personalidad más elevada, más amplia, que realmente puede saber mejor que el limitado yo cotidiano. Esta es, admitámoslo, una visión completamente fuera de toda ortodoxia de la personalidad humana, y algo que los partidarios de Freud encuentran imposible de sostener. Los partidarios de Jung pueden encontrarlo menos extraño porque Jung aceptaba la noción de una conciencia que trasciende de lo individual, una inconsciencia racial, y al hacerlo así se habría movido en dirección al punto de vista de la luna llena del yo. En cualquier caso, es bastante fácil reconocer que la mayoría de las personas están algo incompletas, que el nerviosismo y la desconfianza han fijado sus personalidades dentro de ciertos límites, y que estos límites están cimentados y establecidos por el hábito y la pereza. Muchas personas más bien discretas y sumisas son potencialmente más vitales, aunque nunca han tratado de explorar sus límites. De acuerdo con esta teoría, lo que Machen hizo fue emplear alguna forma de autohipnosis para recurrir a su yo más amplio. Y el yo más amplio manifestó su existencia produciendo fenómenos semimágicos. El resultado de esta revelación fue un sentimiento arrollador de liberación y felicidad.
Entonces Machen intentó obtener más revelaciones de esta existencia más amplia haciéndose miembro del Amanecer Dorado. Pero pudo darse cuenta de que lo que aprendía allí no era en modo alguno lo que estaba buscando. Porque lo que en realidad buscaba eran nuevas revelaciones de aquel yo más amplio. Sin embargo, el Amanecer Dorado estaba más relacionado con lo que Jung llamaría más tarde el inconsciente racial. Yates expresó esto mismo cuando escribió su autobiografía. Yo sé ahora que la revelación viene del yo, de aquel secular yo recordado, y que el genio es una crisis que por un momento une a aquel yo soterrado con nuestra mente trivial cotidiana. Mathers pensaba que el secular yo recordado puede ser evocado a través de símbolos, y que, además, la mente entrenada del mago podría pasar a otras dimensiones, a otros planos de la existencia. El mago debería entrenar su imaginación hasta que pudiese contemplar algún objeto mental como si existiese realmente en 3 dimensiones. Eventualmente, incluso podría ser capaz de proyectarlo al mundo exterior. Cuando consiguiera esto, podría contemplar un símbolo escogido, quizá uno de los 5 signos Tatagua de tierra, agua, aire, fuego y espíritu, y seguidamente mirar fijamente una pared lisa, o un techo, de manera que el símbolo se transfiriese allí como una postimagen. Después debería ampliar el signo al tamaño de una puerta y pasar a través de él. Si consiguiese hacer esto con éxito, debería encontrarse a sí mismo en una especie de paisaje de ensueño que correspondería al signo. Yates describe cómo, en una ocasión en que apretó contra su frente un signo del fuego, tuvo la visión de un desierto en el que había un gigantesco titán que salía de entre sus ruinas. Según Mathers, el propio signo debió hacer la mitad del trabajo. Según esta filosofía, puede verse que es posible que algunos sueños no sean realmente sueños, sino visiones de aquellos planos astrales. En términos de Jung, el mago ha tornado una visión momentánea de algunos de los arquetipos del inconsciente colectivo. Jung se convenció de la existencia de estos arquetipos, y también del inconsciente colectivo, al hallar que muchos de sus pacientes soñaban en forma de símbolos mitológicos a pesar de que no tenían conocimientos de mitología. Pero a pesar de que el concepto del inconsciente colectivo y el del yo más amplio están estrechamente relacionados, no deben confundirse. Lo que vemos fugazmente en asterisco momentos de gran intensidad parece ser algún potencial más amplio de nuestra personalidad individual. Lawrence halló su revelación en el éxtasis sexual, el sentimiento de que el yo, que asume por un momento el control del acto de hacer el amor es, de alguna forma, más verdadero que el yo cotidiano y, por lo mismo, más real. Un punto de vista como este invierte nuestras normas cotidianas. ¿Cómo podremos creer que el yo del que soy ahora consciente es menos real que algún otro yo hipotético que vislumbro por un instante en momentos de éxtasis u orgasmo? De acuerdo con esta filosofía, el propósito de la evolución consiste en evolucionar hacia el yo más amplio posible, la luna llena. Lo que pueda suceder entonces solo puede ser tema para conjeturas. Nuestro problema es el de intentar ampliamos, de hacernos más anchos. Es posible que la clase de doctrinas que puede preconizar el amanecer dorado pueda producir este efecto de ensanchamiento. Por otra parte, la honestidad nos obliga a admitir que los magos, como Mathers y Crowley, no se distinguieron por su generosidad de espíritu ni por su amplitud de miras. Por el contrario, ambos eran unos seres humanos bastante insignificantes, capaces de comportarse como niños mimados. Y esta clase de insignificancia está íntimamente relacionada con la estrechez de los sujetos histéricos de Janet. Los informes sobre Machen dejan claro que se trataba de una persona muy aguda. Por tanto, es comprensible que creyera que las disciplinas mágicas no lo llevarían más cerca de la revelación que experimentó en Gray's Inn. Su actitud con respecto al amanecer dorado se hizo casual y despreocupada, y parece que la dejó en 1901. Solo es necesario ahora mirar una fotografía de Lovecraft para ver que su vida estuvo bajo el dominio de la ansiedad. En sus primeras fotografías, la boca es pequeña y tensa. Con las gafas de montura metálica, parece la reina Victoria diciendo a su caballero de servicio que no se divierte. Por lo que sé, no hay ninguna fotografía que muestre ni siquiera un asomo de sonrisa. Siempre tiene un aspecto tenso y desgraciado, como si estuviese ansioso de alejarse del fotógrafo y correr al lavabo. Toda su vida fue víctima de la timidez y la autoconciencia. Sus amigos decían que sonreía cuando estaba relajado, pero nunca reía.
con los extraños se sentía violento y callaba. Solo cuando conocía bien a alguien podía relajarse, y entonces, aparentemente, podía ser un compañero encantador. Todas sus amistades eran personas inferiores intelectualmente a él, a pesar de que la razón de esto puede ser simplemente